Bueno, no quiero dejar de comentar que mi presencia en ICTH fue gracias al Grupo CAT por el apoyo, así que gracias por eso. Y bueno, y brevemente les voy a comentar una presentación que la dio el doctor Werbranch, quien habló sobre este estudio, que es el estudio IMPACT, que habla sobre el uso de certolizumab pegol en pacientes con SAF, embarazo y anticuerpo anticoagulante lúpico. Bien, como todos sabemos, las complicaciones en el SAF están vinculadas principalmente con la alteración de la vascularización placentaria y con la trombosis en sí misma. Hay aumento de la resistencia de los vasos arteriales y toda la inflamación que se produce, que está mediada por muchas interleuquinas, principalmente el TNF-alfa, que se demostró que tiene una gran implicancia en el daño endotelial y por lo tanto en las consecuencias que tiene el SAF en el embarazo, que son la preeclampsia, la insuficiencia placentaria, el retardo del crecimiento intrauterino y la muerte fetal. Ahí va. De las pacientes que tienen SAF, que hacen tratamiento con heparina bajo peso y con aspirina, o sea, el tratamiento estándar, entre el 35 y el 45% de estas pacientes van a tener igual resultados adversos, ¿sí? Van a tener preeclampsia, muerte fetal o parto prematuro. Se demostró que el anticoagulante lúpico es el predictor más fuerte de complicaciones obstétricas. De hecho, esto se demostró en este estudio, que es el PROMES, que además también detectó otros predictores malos y biomarcadores malos para las embarazadas, como son los títulos elevados de antifosfolípidos, la mayor actividad del lupus durante el embarazo y tener lupus en sí mismo. Entonces, todos estos biomarcadores que hablan sobre cómo le va a ir a esa embarazada, sumado a que evaluaron también que el anticoagulante lúpico en sí mismo, fíjense en el gráfico, estar solo ya marca una probabilidad muy alta de tener resultados adversos en el embarazo. También se demostró en este estudio que había una gran importancia y prevalencia en la inflamación, por lo tanto, fue lo que dio pie, digamos, a este estudio, que es el estudio de IMPACT, que su objetivo era atacar justamente la inmunomodulación a través de esta droga, que es un anti-TNF-alfa. Esto también se demostró en modelos murinos que evaluaron que inhibiendo al TNF-alfa demostraron que tenían mejores resultados en los embarazos, principalmente en la revascularización placentaria y en la remodelación de la misma. El estudio fue un estudio fase 2 abierto, fue de un solo brazo. La droga obviamente no atravesaba placenta y se empezó a administrar entre la semana 8 y 28 de gestación. Y el outcome primario fue que, bueno, que haya una muerte fetal inexplicada mayor a 10 semanas o preeclampsia o una insuficiencia placentaria que requiera parto antes de la semana 34. Los criterios de inclusión que evaluaron fueron que sean embarazadas que tengan menos de 8 semanas de gestación, diagnóstico de SAF por los criterios de Sapporo, que tengan el anticoagulante lúpico positivo, como se debe hacer, separado de 12 semanas en 2 ocasiones, entre 18 y 40 años, y que tengan un hematocrito por encima de 25. El diseño en sí, bueno, fue de un solo brazo, por cuestiones éticas, porque no podían dejar estas pacientes que tenían altos riesgos sin tratamiento, digamos, en el grupo placebo, y se recolectaron 51 pacientes que de ellas eran la mayoría de alto riesgo, tenían SAF y AL positivo, y el 88% de estas pacientes, que lo voy a comentar más adelante, tenían características de haber tenido eh, resultados adversos en el embarazo, ¿sí? Y bueno, como les comentaba, el outcome fue estadístico, fue tratar de bajar la tasa de resultados adversos del embarazo de un 40%, que fue la histórica y fue la detectada en el estudio PROMES, a un 20%. Ese era el objetivo principal. Se recolectaron 76 pacientes, este estudio demoró 7 años y de todas esas 76 pacientes quedaron 51 porque, bueno, por criterios de exclusión quedaron algunas afuera, y de las 51 quedaron ese grupo que se llama Intention to Treat, que fueron la generalidad. Después de esas 51 se fueron
por motivos diversos, pérdidas de embarazo menos de semana 10, pérdidas fetales por anormalidades genéticas, se sacaron 6 pacientes más y quedaron el grupo de Modified Intention to Treat, que eran de 45 pacientes. Sacaron una que no completó el tratamiento y quedó ese grupo de 44, que sería el grupo total. Bueno, fíjense, las pacientes tenían, esta foto también es malísima, pero por eso lo aclaré. Bueno, el perfil de alto riesgo que tienen estas pacientes, fíjense, un 17% de estas 51 pacientes tenían lupus, un 69% tenían el antecedente de SAF trombótico y un 88% tenían SAF obstétrico y que hayan tenido las dos cosas eran un 57%, lo que habla de que estas pacientes eran unas pacientes de alto riesgo. Fíjense los resultados, o sea, el outcome que encontraron fue bastante relevante. En el grupo de Intention to Treat, que fueron la totalidad de las pacientes, 9 pacientes encontraron nada más esos resultados adversos, o sea, tuvieron preeclampsia, muerte fetal o parto prematuro. Y el resto de los grupos, fíjense el más puro, que es el de 44 pacientes, en donde encontraron que, digamos, habían cumplido la mayoría de los requisitos, solo 8 de ellas tuvieron digamos, efectos adversos, resultados adversos, o sea, un 18%, alcanzando así el objetivo del estudio. Así que en conclusión, en comparación con embarazos previos tratados con el tratamiento estándar, la tasa de resultados adversos disminuyó de un 79% al 21% con la adición de certolizumab pegol. La supervivencia neonatal al alta fue de un 93%. Estas pacientes previamente solo habían tenido un 38% de sobrevida neonatal. La seguridad fue que no hubo infecciones, no hubo brotes de lupus y la única muerte fetal, la muerte materna, fue una paciente que hizo una hipertensión pulmonar, una cesárea complicada, una paciente obesa mórbida que lo evaluaron que no era por causa de certolizumab. Y hubo otra paciente que no la comenté acá que hizo un ACV isquémico que también no encontraron un vínculo con esta droga. Las fortalezas del estudio fue que el diseño fue prospectivo, que todas las pacientes cumplían criterio por Sapporo estricto y las limitancias, bueno, obviamente que fue un solo brazo, o sea, no pudo haber un grupo comparativo y el 69% usaban inmunomodulación de otro estilo, o sea, la hidroxicloroquina. Entonces, ¿qué nos enseñó este estudio? Que la adición del certolizumab al tratamiento puede mejorar resultados y que hoy, bueno, el concepto va más hacia la inflamación, hacia la inmunomodulación y no solo al tratamiento de la trombosis. Bueno, eso es todo. Gracias, estamos un poco atrasados con el tiempo, así que los próximos oradores podemos respetar para que haya tiempo en la discusión. Así que un placer para Marta Martinuso presentarla, más técnica de laboratorio. Gracias, Marta.